¿Qué pasa, people? Bienvenidos a un nuevo vídeo de Algoritmo Salvaje. Seguimos con la serie de FP de desarrollo de aplicaciones web, DAO, y desarrollo de aplicaciones multiplataforma, DAM. Y vamos a hablar sobre cómo va a ser la nueva FP, porque sí, la nueva FP cambia. A partir de septiembre de 2024 hay muchos cambios en DAO y DAM y te lo vamos a contar con un invitado muy especial, José Luis González, profesor de DAO y de DAM de FP, aquí, en tu canal, en Algoritmo Salvaje. Quédate, que te lo contamos todo. Y nada, lo primero, para empezar, quería agradecerte pues tu disponibilidad para esta entrevista. José Luis, muchísimas gracias. Hola, gracias a ti por invitarme. Bueno, pues cambia DAO, cambia DAM y lo primero que yo te quería preguntar, porque bueno, está todo, la gente como que no lo sabía, hay mucha gente que se está enterando ahora, ¿no? Y yo te quería preguntar, la primera pregunta, antes de empezar con eso, era que te presentaras tú un poquito, ¿no? Yo he dicho que eres profesor de DAO, de DAM, sabemos que eres Sí, muchas más cosas, que tienes también, eres muy activo, por ejemplo, en Twitter, que ahora se llama X. Bueno, preséntate un poquito para la gente que no te conozca. bueno, pues soy José Luis González Sánchez, soy doctor en informática también, ¿vale? Y profesor de desarrollo en el IES Luis Viver de Leganés, en Madrid, aunque soy andaluz, pero bueno, estoy ahora por aquí, por Leganés, en Madrid. Y aparte soy partner de formación de JetBrains, ¿vale? Mi docencia sobre todo es en el desarrollo, obviamente. Y aquí, bueno, la gente, pues como tú has dicho, pues intento intercambiar opinión, por ejemplo, contigo en Twitter o en LinkedIn. Así que cualquiera pues me puede encontrar por ahí. Perfecto, sí, dejaremos luego pues todas las redes sociales para quien quiera pues bueno, seguir lo que comenta José Luis, que es muy interesante. Y ahora entramos ya, empezamos a entrar en materia, porque claro, ahora de repente la gente dice, uy, septiembre de 2024 cambia la FP, ¿qué va a pasar con DO? ¿Qué va a pasar con DAM? Pero sin embargo es una ley que ya lleva un tiempo promulgada, ¿no? Y la pregunta que yo te hago es, cuándo se hace la ley, cómo os enteráis los profesores y qué objetivos persigue. A ver, bueno, vamos a entrar primero por partes porque a lo mejor lo que no sabe la gente es que DAM y DAO ya cambió. Desde el 2023 hay una nueva ley que decreta cómo va a ser DAM y DAO, no la FP. Por lo tanto, los títulos de DAM y DAO y lo que se tiene que aprender en DAM y en DAO ha cambiado un poquito. O sea, ya no es la ley del 2010. Sí, pero que Para que la gente cambia. diga, el temario está antiguo, ¿no? Bueno, Sí, de eso, pues de eso vamos a hablar luego también, desde pero el la 2000 pregunta es, desde el ¿cambia 2020 desde el a... 2023 el título de DAN y de DAO ha cambiado. ¿Qué se ha sumado aparte de eso? La nueva organización o la nueva ley de formación profesional, que ya lleva como un par de años, lo que pasa que dándoles se le ha dado vueltas, pero ya entra en vigor obligatoriamente en este septiembre. Entonces, claro, pues hay la incertidumbre de la gente de qué pasa, cómo pasa, de qué manera va a pasar. Tiene algunos cambios interesantes. La base sigue siendo casi la misma, no solo que se va a dar más participación a lo que es la formación en empresa. Y que aparecen unos nuevos módulos comunes o troncales y desaparecen otros. Pero lo que es el título de Dan y DAO, pues ajustes de horas y algunas prácticas de empresa. Pero Vale. sí puede ser un poco caótico el cambio, ¿eh? También lo digo porque es verdad, y esto quiero dejar claro, que lo que hablamos aquí o lo que yo diga es contextualizado a las comunidades que yo conozco, ¿vale? Porque cada comunidad es un mundo, lo va a implementar también en base a una ley nacional, pero luego las comunidades tienen la competencia en educación y luego la adaptan y ajustan según las necesidades de cada comunidad. Así que puede que digamos algo que no sea 100% exacto en Vale. otras comunidades. Sí, bueno, para nuestro público de Hispanoamérica que pueda estar escuchando, si hay alguien que está pensando en venirse a España a hacer la FP, comentarle un poco, bueno, que las comunidades autónomas son las regiones de España, ¿no? Que estamos divididos en comunidades autónomas y cada uno pues tiene sus competencias de educación de forma descentralizada, ¿no? Simplemente por dar ese contexto. Y los profesores, ¿cuándo os enteráis de esta ley y cuándo empezáis a trabajar de cara a implementarla? A ver, los profesores nos enteramos de esta ley cuando se empieza a hablar de ella o se debate en ella.
Lo que pasa es que en nuestro mundo particular bastante tenemos con los informes, los papeles del día a día para pensar en lo que puede venir dentro de un año, 2 años. No se sabía, hay elecciones, puede haber cambio de gobierno, la echan para atrás, sigue para adelante, etcétera, etcétera, etcétera. La maravillosa burocracia española. Sí, y bueno, y que no se sabe si hay cambio de gobierno, si entra uno, si entra otro. Por ejemplo, el año pasado tuvimos elecciones nacionales. Y nada, lo que sí empieza como el contador o la cuenta atrás es cuando ya se dice sí o sí y hay un de que tiene que entrar en septiembre del 2024. A partir de ahí ya las comunidades ya no queda incertidumbre de si va a haber un cambio de gobierno, si se sigue con esta ley, si no se sigue, si se echa para atrás, si sigue para adelante. Ya sigue para adelante y entonces las comunidades tienen que trabajar en darle forma cada una a esa ley de formación profesional para su comunidad. Y entonces ahí es donde ha podido generar más conflicto o desajuste porque cada comunidad lleva un ritmo, cada comunidad tiene también unos responsables que la trabajan y los plazos han ido saliendo pues de manera muy diferente y con enfoques diferentes. Pero hay comunidades que se están enterando a finales de junio, otras comunidades que lo saben desde mayo, otras comunidades desde abril, otras comunidades que se lo han dejado caer desde abril, pero muy difuminadamente, o sea, cada comunidad ha tenido un ritmo y por lo tanto eso también ha sido pues un poco Claro, yo caótico. te quería preguntar una pregunta por curiosidad, ¿no? Porque teniendo en cuenta que, digamos que ahora en España, pues el modelo político ya no es como antes, que antes había dos partidos y ya está, sino que ahora hay mucha más inestabilidad política, porque hay más partidos. Por ejemplo, en tu experiencia como profesor, ¿consideras que cuando hay, es decir, que históricamente a nivel autonómico, cuando ha habido cambios de gobierno, normalmente han tocado la FP de cara a hacer cambios o una vez que se ha implementado una FP a nivel autonómico, normalmente no han solido tocarla mucho? A ver, la FP, si se ha caracterizado respecto a la educación secundaria, es que ha tenido mucha más estabilidad a nivel de ley. Vale. O sea, lo mismo que bachillerato, la ESO, lo que es la educación secundaria, cada partido que entraba a nivel, por ejemplo, nacional proponía su ley educativa, Ujú. a nivel de FP ha estado bastante estable, ¿no? Vale, El gran perfecto. cambio a lo mejor fue en el 2010 y ahora pues tenemos otro gran cambio. Cuando se pasó a la LOE, LOMCE, LOE y ahora con esta nueva ley de organización. Espero no Vale, equivocarme. perfecto. Bueno, así lo he vivido yo. En cambio, sí hemos tenido más leyes a lo mejor que afectaban más educativamente, pero sobre todo a etapas de educaciones que no son formación profesional. Vamos a Perfecto. dejarlo ahí. Ni Perfecto. universitarias como tal. Perfecto. Vale, pues ha llegado el momento de empezar a hablar de la nueva FP, del nuevo DAO, del nuevo DAN. Es decir, ya hemos hablado un poco de lo que es la parte legal en sí, de cómo os enteráis, de cuándo se promulga la ley y tal. Digamos que si yo he entendido bien, porque bueno, yo he estado investigando, pero está todavía todo como muy cogido con pinzas por lo que tú comentas, ¿no? No se sabe cómo se va a Claro, implementar. sí, y vuelvo a remarcar, y depende de dónde mires la información. Si tú lo miras la información en Madrid, dirá una cosa respecto a lo que se va a hacer en Madrid. Si lo miras en Castilla-La Mancha o Extremadura, dirán respecto a lo que se va a hacer en Castilla-La Mancha o en Extremadura o en el País Vasco, ¿vale? Claro, Cada cosa es su... claro, sí, sí, Es por que supuesto. ese es el país en el que tenemos y en el que vivimos. Por lo tanto, de la nueva ley FP hay pues tantas implementaciones Por como supuesto, aquí, o comunidades. sea, yo ya adelanto a toda la gente que está viendo el vídeo, vais a tener muchas dudas, pero os vamos a dar unas indicaciones muy concretas cuando acabe el vídeo de qué tenéis que hacer, porque evidentemente es posible que acabéis este vídeo un poco preocupados y preocupadas de, oye, yo voy a empezar en septiembre, ¿a qué me enfrento? ¿O qué tengo Nah, que hacer? pues no deberían preocuparse porque para ellos, para empezar, empiezan una nueva titulación. Por lo tanto, Sí, aunque sea pero todo nuevo, es su titulación. Lo van a ir descubriendo poco a poco, pero sí es verdad que algunas cosas van a coincidir respecto a la anterior. Entonces, bueno, ya está, tampoco es tan traumático. Es más, la no, bueno, pero la gente incertidumbre. es muy ansiosa, pues oye, esta asignatura Bueno, la voy a tener, la voy no a tener, las prácticas. Ahora hablaremos de bueno, todas las hablaremos casuísticas. de todo eso, Hablaremos de todas las sí. casuísticas. Si yo he entendido bien, porque como hemos dicho está todo todavía muy cogido con pinzas, digamos que va a haber tres modelos bueno, cuatro modelos, bueno, no, tres modelos de FP en cuanto a intensividad. Es decir,
vamos a tener la FP normal como hasta ahora, en el sentido de puedo estudiar presencial, puedo estudiar híbrido y puedo estudiar a distancia, pero aparte Ujú. tenemos la FP dual, que puede ser general, en cuyo caso vas a tener entre un 25 y un 35% del tiempo en empresa, y la FP dual intensiva, en la que se considera que vas a estar hasta un 50% de tiempo en empresa. ¿Es esto correcto o realmente hay algún cambio más? Vamos a resumirlo más fácil, ¿vale? Vale. O sea, o tienes la FP de 2 años, vamos a dejarlo así, 2 cursos académicos, independientemente de lo que vaya a la empresa. Vamos a decir, por ejemplo, que unas 500, 600 horas, vamos a dejarlo ahí por ahora. Sí, vamos a Y dejarlo en dos tiene, años, que si tú empiezas ahora en septiembre de sí, 2024, acaba en junio de y 2026. si todo va bien, acaba en junio de Nosotros 2026. confiamos en que Sí. la gente Son que unos- sigue el canal la gente estudia, son unos cracks y son le dan unos duro. cracks y lo consiguen, perfecto. Y luego tienes la intensiva, que lo que haces, entre comillas, es sacártelo en 2 años, pero los cuales estás uno en el centro y otro en la empresa. Vale. Entonces, tiene sus pros y sus contras, porque vas a ver primero y segundo en un solo año. Yo ahí lo dejo. Vale, y tengo una pregunta, porque, o sea, yo buscando información me he encontrado también la general, que es como que tienes el 25, entre el 25 y el 35% del tiempo en la empresa. Es que eso es lo que ahora es la nueva dual, así que no le demos vueltas. Por eso he Vale, dicho si quieres 2 años o lo quieres en uno. Perdón, las dos son de en 2 años, sino si quieres estar 2 años en el claro. centro o hacer en Que uno. tengo una pregunta, que esto entiendo que se mantiene igual ese año que tú estás en la empresa, sigues estando sin remunerar, ¿verdad? Es que eso es otra cosa que estamos. Hay algunas cosas se remuneran, otras no. Teóricamente ya hay que dar de alta y hay que hacerlo todo, pero es que estas cosas, yo ya vuelvo a deciros que cada comunidad, cada cosa, pues sí, pero entiendo yo que ya tendrán que remunerar algunas cosas, pero Vale, bueno, sí. la incertidumbre del país en el que vivimos. No, hombre, se está haciendo. Lo que pasa que en la intensiva anterior, ahora es otra intensiva, también tiene otros tipos de normas, Vale. ¿vale? Pero lo importante que se tiene que quedar con la gente es, quiero ir 2 años al centro, entre comillas, y, o quiero ir un año al centro y otra empresa, que tampoco es exactamente así, ¿eh? Porque también depende de la comunidad. Quiere decir que a lo mejor en la intensiva vas todo el año al centro y un poquito a la empresa, Ujú. y en segundo vas mucho a la empresa y otro poquito al centro. Por Vale, ejemplo, para el sí. tema de proyectos, tema de otras cosas. Vale. Luego otra de las grandes novedades bueno, pues de la nueva FP es la eliminación de lo que eran las FCT, la formación en centro de trabajo, que según la ley se habla de que hasta el 10% de la nota de cada asignatura deberá ser realizada en la empresa. Pero Sí. claro, esto en términos de implementación, yo que he estudiado la FP lo veo como un caos, ¿no? Porque imagínate, estudio lenguaje de marca, estudio 3 meses en un centro y ahora me van a meter en una empresa, vamos a decir 2 semanas, a probar un 10% de lenguaje de marca. Es decir, desde mi punto de vista, como yo lo he entendido, no tiene ningún sentido. Entiendo que se implementará de una forma que tenga sentido, pero me gustaría conocer tu opinión al respecto sobre esta forma A ver, de... el problema de una ley cuando se propone o por así decirlo, se traza sus directrices o cómo va a ser la ley, es que no tiene en cuenta, entre comillas, la especialidad para la que se está, digamos así, que luego se va a implementar o se va a utilizar, ¿no? Por ejemplo, nosotros estamos hablando de ciclos de desarrollo y a lo mejor en ciclos de desarrollo pues choca un poco, ¿no? ¿Cómo se va a hacer? O presenta una serie de dificultades o incertidumbres o por así decirlo, cosas que todavía no se sabe o no se tienen tan claras, porque hay muchas variables. A lo mejor en otras familias, llamémosla mecánica, imagen personal o lo que sea, pues se puede implementar de una manera más fácil, pero en informática o en desarrollo, sobre todo tú que has sido alumno, pues sabes los problemas que puede tener. Es verdad que dice la ley que la nota tiene que salir de un porcentaje que tú vas a hacer práctica en una empresa. Ahora, búscate una empresa para cada alumno en el que se trabaje ese 10% de cada uno de los resultados de aprendizaje. Lo que se dice es que se tiene que implementar los resultados de aprendizaje, que es como se ponen las notas en los módulos.
Entonces la cosa ya empieza a ser un poco complicada. Vamos a hablar porque a lo mejor puedes tener una empresa que desarrolle, pero que no administre sistemas informáticos. La parte, por ejemplo, de script de Linux. Entonces, hay que hacer mucho equilibrio y va a depender muchísimo. Por eso digo a los alumnos y a los alumnos, a los futuros alumnos, futuros alumnas, que tienen que tener su preocupación no es tanto lo que vaya a pasar, porque lo van a ir descubriendo, sino dónde vayan a estudiar, porque al final cada comunidad, cada provincia, cada centro va a tener los contactos con las empresas y a partir de ahí desarrollará el proyecto o el plan educativo que se necesite para ese alumnado en cuestión. De todas formas, una de las cosas que cambia con la nueva ley es que también esta vez el que pone la nota es el profesor. No es la empresa ni nada, o sea, se le pasará un informe al profesor y el profesor o profesora determinará la nota de cómo calificar esa parte de la empresa. Claro, pero al final yo entiendo que aunque ponga la nota al profesor, al final se está basando en un informe que básicamente es como Ya, si pusiera el la nota a la problema, empresa, ¿no? la gran preocupación que podemos tener los profesores o profesoras de desarrollo en formación profesional y que hemos conocido a las empresas, sobre todo en primero, no tanto en segundo, pero sobre todo en primero, es hasta qué punto se puede delegar o se va a delegar resultados completos o contenidos completos. Yo por mi parte siempre soy partidario o he sido partidario y así lo he expresado tanto en foros con mis compañeros o con otros profesores o profesoras de no delegar completamente, sino hacer una correvisión de esos contenidos, quiere decir, verlos en clase, yo te hablo como profesor de programación también o de desarrollo que soy, y que luego en la empresa se profundice ese contenido, se vea con una perspectiva un poco más profesional. ¿Me entiendes? Pero no delegar, por ejemplo, si estuviéramos hablando de programación, de que una empresa explique la herencia porque puede que esa empresa no trabaje ni siquiera Claro. objetos. Entonces, ¿cómo voy a evaluar algo que yo he decidido que lo va a hacer una empresa si luego esa empresa no lo hace? Entonces, ese alumno se quedaría sin unos contenidos sin impartir. Otra cosa es verlos más profundamente en clase y luego verlos con una perspectiva profesional en la empresa. Por ejemplo, si estuviéramos viendo SQL, pues unas consultas o cómo se optimizan consultas con alto volumen de datos, por ejemplo, en una empresa. Entonces, con ese tipo de cosas sí se podría jugar. Pero delegar completamente, por ejemplo, si a mí me preguntan mi opinión, es lo que más respeto me daría como profesor, porque a mí yo no veo a estas empresas, yo no veo esta nueva FP como una forma de quitarme yo trabajo. Al revés, yo me sigo responsabilizando que el alumno o la alumna salga bien formado o formada. Por lo tanto, yo prefiero que profundicen en la empresa, pero asegurándonos unos mínimos en clase. Es mi punto de vista, ¿eh? Sí, A lo sí, mejor por otras supuesto, por supuesto. Luego te quería preguntar, porque esto, claro, esto evidentemente es la gran preocupación de todos los alumnos que Bueno, quieren cursar la FP online, en plan... una cosilla, una puntualización, porque a lo mejor las personas que, aunque se lo ha adelantado en otros vídeos, van a tener prácticas en primero y en segundo. Por eso he estado hablando, refiriéndome a cosas de primero, que a lo mejor los que conozcan la antigua FP saben que las prácticas o la formación en empresas se hacían en segundo. Sí, ¿Vale? en Esta vez las tienen segundo en primero y en segundo. y si estudiabas online se hacía en el primer trimestre del Exactamente. tercer año. Que hay Por que... eso he hablado de cosas de herencia y de contenidos de primero, que a lo mejor lo que más choca en esta nueva FP, ¿vale? Claro que ahí es lo que te iba a preguntar, porque muchos de nuestros suscriptores y todo aquel que no esté suscrito, ya sabéis, aquí tenéis todo sobre DAO y DAN en este canal. Suscribíos, que os estáis perdiendo mucho contenido de valor. Pero bueno, a lo que iba. El tema es que hay muchos de nuestros suscriptores que están preocupados por el tema online. Oye, es que yo quiero estudiar online y ahora con la nueva FP, ¿cómo lo voy a hacer? Porque claro, si cada asignatura me exige un tiempo de prácticas, ¿cómo se va a implementar eso? A ver, a nivel online, no te voy a engañar, no estoy 100% seguro de cómo va, de nuevo, porque cada comunidad tiene que implementar sus modelos online y bastante que han implementado ya cómo va a ser a partir de septiembre presencialmente, vamos a dejarlo así. De todas formas, los alumnos no tienen que mirar en que van a hacer un poquito de cada módulo. O que voy a hacer las prácticas de base de datos, voy a hacer las prácticas de programación o de lenguaje de marca. No. Ellos van a ir a una empresa con un programa formativo.
teóricamente es la empresa la que se tiene que responsabilizar que van a ver esos contenidos o de base de datos, de lenguaje de marcas, de programación, de sistemas informáticos, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, ellos o el alumnado en sí no tendría que pensar, no, este cachito es de base de datos, bueno, lo va a ir viendo, pero ellos no van a ir a 7 empresas, o sea, una empresa de sistema informático, una empresa de Sí, pero lo programación, que te una quiero empresa... decir que podríamos decir que igual, porque claro, yo me pongo en la piel de alguien que diga, oye, es que yo estoy trabajando jornada No, completa. para ellos habría que ver dentro de su comunidad o donde estén realizando la formación online, es el tiempo y el tiempo en semanas que se van a dedicar a hacer las prácticas. ¿Y dónde? Ya está. Para ellos van a seguir haciéndose sus módulos y una vez que terminen los módulos Claro, hacer o las prácticas durante, pues te durante X dirán, pues tiempo. tienes que hacer unas prácticas de 2 semanas, de 3 semanas, de 4 semanas, porque también el tiempo es variable dependiendo de la comunidad, del porcentaje que se hayan acogido. Vale. O de centro. Es que además, aquí ya entran muchas variables. Entra el número de horas o a nivel regional de comunidad, o que den autonomía al centro y el centro a nivel de horquilla digan, pues van a ir 2 semanas, porque te dan a elegir entre 2 y 6 semanas. Pues unos centros elijan 4, otros centros elijan tal, Claro, o las comunidades lleguen y digan, todos se van 4 semanas o todos se van 3 semanas. claro, Es que y eso, entiendo que el centro, evidentemente, también, pues por ejemplo, o sea, los públicos, por supuesto, pero también entiendo que los privados, pues dentro de esa horquilla, tienen la libertad de poder decir, oye, pues va a haber prácticas X semanas. claro, claro, sí, no, tendrán, o si la comunidad lo deja cerrado y dice que es 4 semanas, ya no hay libertad, o sea, ya depende de lo abierta que deje la ley y las especificaciones que elige cada comunidad, ¿entiendes? Pero sí pueden pensar que van a hacer unas prácticas, pues como harían en segundo, pero que las van a tener en primero. Y que en esas prácticas deberían tocar X contenidos formativos, que deberían ser al menos un 10%, tal, 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 de cada módulo. Ahora, ya dependerá de si, como te he dicho antes, se delega completamente ese contenido a la empresa y no lo ves en clase, o lo visualizas en clase de una forma más rápida porque luego lo vas a profundizar en la empresa. Ahora viene la gran pregunta. ¿Qué empresas van a tocar todos los contenidos? Y si hay empresas para alumnos de primero, y que todos sabemos perfectamente cómo funcionan las empresas de informática, si van a tener gente preparada para formar de verdad. Porque las prácticas de segundo tú les dabas unos alumnos realmente bien formados, con capacidad de aprender un framework rápido, si no venían ya con el framework del instituto aprendido, y en pocos meses, eran 3 meses más o menos, pues a lo mejor los tenían un mes dándole así unos cuantos tutoriales y luego picando código para que Sí, sí, sí. empezaran a ser productivos. Ahora no, ahora tienes alumnos de primero, no los puedes poner a ser productivos, pero ¿de qué manera? Quiero decir, no los puedes enseñar un framework si no saben todavía toda la programación orientada a objetos, por poner un ejemplo, ¿no? Pues yo qué sé, por decir algo. Sí, sí, 100%, 100%. Entonces, ahí hay un poco más de problema. Realmente ahora se tienen que implicar las empresas no a captar futuros trabajadores, sino realmente esa captación tiene que ser, vale, voy a captar futuros programadores, pero tengo que hacer una inversión en formarlos o en colaborar en formarlos con el centro. Como sabemos cómo están todas las empresas hasta arriba, realmente van a dedicar profesionales y personal para formar. Ahí yo lo dejo. Sí, sí, no, desde luego la pregunta es bastante interesante y más en el todos contexto los ex, todos actual los que hay. exalumnos, claro, todos los exalumnos de Dani Dau pueden dar su visión. Pues yo estuve en una empresa y me pusieron tal. Pues yo estuve en una empresa y a mí me hicieron hacer fotocopias. A mí pasaban de mí porque estaban hasta arriba. Pues no, pues yo estuve en una empresa que sí, me enseñaron esto, o me dieron el típico curso de Udemy, o un bono y míratelo. Es que hay experiencias para todos los gustos y colores. Ahora sí deberían formar porque no se encuentran alumnos de segundo que son como más solventes, ¿no? Más autónomos, con más base. No, encontramos alumnos que están aprendiendo que la diferencia entre primero y segundo es que en primero donde tú aprendes los conceptos y en segundo donde ya desarrollas determinadas tecnologías Sí. o profundizas en determinadas cosas mucho más a nivel profesional. En primero es un conceptual tanto base de datos, programación, son las bases. 100%. Sí, para todas las personas que estén viendo este vídeo, que evidentemente estáis interesados en estudiar DAO o DAM, os vamos a dejar aquí en la descripción del vídeo, vamos a dejar un listado de centros públicos actualizados de donde podéis estudiar DAO. Os vamos a dejar también el recomendador de algoritmo salvaje, que es un formulario donde tú pones pues es decir,
quiero estudiar por la tarde, quiero estudiar online, tengo este presupuesto y en unos días el formulario se tarda 1 minuto en rellenarlo y en unos días tienes en tu bandeja de entrada de tu email el centro que mejor se ajusta a tus necesidades. Y por otro lado también os vamos a dejar unos links de un comparador que tenemos tanto de centros privados de DAO como de centros privados de DAM, para que tengáis pues el mayor abanico de opciones a la hora de elegir el centro donde queráis estudiar DAO o DAM. Y dicho esto, seguimos con la nueva FP y nos vamos ahora al tema de los módulos, porque el tema de los módulos, ahora tenemos troncales, tenemos optativos y tenemos transversales. Entiendo que los troncales son más o menos los mismos que hemos tenido hasta ahora, ¿no? Son los mismos, sí. Con lo cual, los vídeos que tenéis de algoritmos salvaje en YouTube os siguen sirviendo. Luego tenemos los transversales, que según la ley pues sirven para hacer frente al mundo laboral actual. Y bueno, todo esto es muy rimbombante, ¿no? Y la investigación que he hecho yo, que ahora me confirmarás tú, pues si es correcta o no, porque como decimos, todo esto está todavía muy cogido con pinzas. No, bueno, eso sí se sabe. Lo que no se sabe es cómo se realmente. Cuando he querido decir es que no se ha sabido hasta hace muy poco lo de cómo se iba a implementar en cada comunidad. ¿Vale? Sí. Lo mismo que ahora, lo que vamos a hablar, lo que no se sabía es cuántas horas se iba a dedicar a cada cosa de las que vamos a hablar. Yo te comento, los módulos transversales que yo tengo aquí apuntados son digitalización. Sí, y sostenibilidad aplicada, inglés, que bueno, este ya existía antes, o sea, esto no es nada nuevo. No existía en todas las comunidades. Ah, bueno, vale, yo lo tuve tanto en Extremadura, bueno, se podía convalidar, yo lo convalidé, Castilla-La Mancha y Extremadura sí, pero por ejemplo en Andalucía no había inglés, salvo que te fuera a ciclos por bilingüe. Ostras, pues no, eso no lo sabía y la verdad es que el inglés... Y luego lo que hacían algunos centros en Andalucía existía lo que se llamaban HLC, horas de libre configuración, y cada centro ponía la asignatura o el módulo que quería y entonces a lo mejor algunos centros incorporaban inglés. Pero no era obligatorio inglés. ¿Lo veis? Eso era lo que yo te decía, la libertad que tenía cada comunidad. Por ejemplo, sé perfectamente, yo estoy en Castilla-La Mancha impartiendo clases. Castilla-La Mancha sí había inglés. Vale. ¿En primero o en segundo? ¿O en los dos? Yo ahí no lo sé porque yo directamente convalidé. Yo convalidé, fui con el B2 y dije, convalido. Inglés para fines específicos, bueno, pues para que sepáis, algunas comunidades que lo han tenido en primero y en segundo, otras comunidades en segundo, otras comunidades en primero, otras comunidades no lo han tenido. Bueno, pues ahora sí es obligatorio para todas el inglés. Vale, pues vamos a empezar hablando por la primera asignatura transversal, que sería digitalización. O sea, con transversal hablamos de asignaturas que se van a ver en primero, en segundo, o depende de cada comunidad. No, transversal quiere decir que se van a ver en todas las familias y en todos los ciclos. Vale. Ya sea de desarrollo, como de administración, como de sí. Administración y finanzas, como cualquier otra cosa, como mecatrónica, o sea, que están en todos. Pueden mirarlo como si fueran las antiguas, no como tal, pero como también se veían en todas, FOL y Iniciativa Emprendedora. Sí. Vale. Con lo cual, digitalización, pues bueno, entendemos que para una FP de informática probablemente sea un temario bastante básico, ¿no? Quizás de... Bueno, depende, porque al final tiene algunas cosas y luego tú las tienes que adaptar a la familia. O sea, vale. Tú sobre la no todo el mundo tiene por qué saber, en un grado de desarrollo, por ejemplo, no lo sé, manejar bien la Excel o cualquier otra cosa. Vale. Entonces, bueno, tú lo que haces es contextualizarla a la familia. Vale, sí. En este caso, al contexto que sería el desarrollo informático. Vale, sobre la asignatura de digitalización, como entiendo que ya estáis trabajando un poco sobre la nueva FP, ¿podrías dar unas pinceladas sobre qué va a ir este módulo? Pues bueno, utilizar herramientas para agilizar, digitalizar digitalmente tu labor profesional. Y esto al final es que va a ser un mundo. Cada uno lo va a ver como realmente quiera. Vale. No te puedo dar una pincelada. Sí, puede ser Excel, puede ser el Kanban, puede ser PowerPoint, puede ser utilizar GitHub, aunque esté luego en entorno de desarrollo, optimizar flujos de trabajo. Bueno, lo de GitHub parece una tontería, pero yo, por ejemplo, en la FP no lo vi, ¿eh? O sea que... Bueno, eso porque no me estuviste de profesor, pero... Claro, ojalá te hubiera tenido. Eso es un básico. No, quiero decirte que al final digitalización pues queda como... Pues para ver bastantes cosas. De hecho, la puede dar el profesor de la familia. O sea, no tiene por qué ser otro profesor externo, sino puede ser un profesor de informática.
de la familia de informática. Por ese sentido. Pero cuando hemos hablado de transversal es que digitalización la van a tener todo. Ahora, Sí. ¿va a ser igual esa digitalización? Con matices para la familia. Lo mismo que el inglés, ¿eh? La gente piensa que el inglés es igual, pero hay inglés para fines específicos. Y es un inglés donde se remarca un vocabulario o una gramática especial de la familia. También. Perfecto. Sí, sí. Vale. O se profundiza determinadas cosas, sí. Sostenibilidad aplicada. ¿Qué nos puedes contar de este módulo? Bueno, pues sostenibilidad aplicada, pues se verán cosas pues también de reciclaje, de ahorro energético, etcétera, etcétera, etcétera. Pues Sí. fíjate, me sorprende porque yo pensaba que iba más por el tema de que este concepto lo descubrí yo el otro día, no me acuerdo exactamente, Green Code creo que se llamaba, que era como hacer el código más eficiente para que tenga menos consumo energético. Bueno, pero al final es lo que te he dicho, consumo energético, tal, pero entrar, claro, de nuevo es lo que estamos viendo. Yo te digo lo que es la idea a nivel general. Claro. Luego, a nivel del módulo de informática, o que se ve en DAM y en DAO, pues puedes entrar en este tipo de cosas. Sí, sí, eso desde luego es bastante interesante. Al final, como son, vuelvo a decirte, bueno, esto es la eterna disputa, que luego si quieres lo hablamos, cuando te dicen, es que en mi instituto han visto Java y en el mío César, en el mío TypeScript y a mí me enseñaron Spring Boot y a ti te enseñaron PHP. ¡Jo, qué antiguo PHP! Bueno, es que la ley nunca te dice el qué. Lo que no te dice es el cómo, lo tienes que ver ni el cuándo. O sea, y te da una pincelada. No te dice que veas Spring Boot, ni te dice, en este caso, si tienes que ver una hoja de cálculo, te dice que determinadas cosas y el profesor es el que decide ya, según el contexto, con qué herramienta lo vas a ver. Nadie te dice que programación la tengas que ver con Java ni con César. Pero sí que es verdad que hay unos contenidos que te dicen que tienes que trabajar herencia, programación orientada a objetos, por lo tanto te tienes que buscar un lenguaje que tenga herencia, Implemente eso, polimorfismo, evidentemente, claro. implemente eso. Pero puede ser también TypeScript. Sí, 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 sí. Por eso que no hay ningún lenguaje preestablecido ni ninguna herramienta. Tú estudias bases de datos y es verdad que se llaman bases de datos y la parte principal es relacionales, pero nadie te está diciendo que la hagas en MySQL, la podrías ver en SQLite Sí, sí, sí. o en Postgres. Por eso te digo que al final, esto que estamos hablando, pues una cosa es a nivel general y otra cosa es luego cómo se implemente en el aula. Vale. Y luego la última asignatura transversal, ahora se llama itinerario personal para la empleabilidad, que si yo he entendido bien es como una mezcla de FOL, formación y orientación laboral, y EIE, empresa e iniciativa emprendedora. Exactamente, sí. Vale, Empleabilidad uno y empleabilidad 2, como va a ver, porque estarán en primero y en segundo. perfecto. Y luego, por otro lado, tenemos las asignaturas optativas. Digo optativas porque Ujú. teóricamente son optativas, pero la investigación que yo he hecho son obligatorias y en teoría pretenden ampliar las competencias del alumno, que entiendo que estas sí que quedan a elección del centro. Exactamente. O en el caso, por ejemplo, de la Comunidad de Madrid, ha dado un listado de optativas para que el centro se acoja a ellas si no quiere proponer las suyas propias. Vale, por ejemplo, si nos pudieras contar si te acuerdas de algunas de estas optativas de la Por Comunidad de Madrid. ejemplo, en segundo desarrollo de videojuegos, en primero puede haber también arquitectura en la nube, Bueno, es etcétera. bastante interesante realmente. O sea, que sí son bastante. O sea, si alguien quiere buscar o si no, luego te lo mando por correo porque si alguien lo quiere. En el listado de informática están ya directamente. Vale, perfecto. Pero son Yo, bases. O sea, si algún instituto quiere, puede proponer la suya. vale, Y o en cada sea que comunidad habrá también lo que uno quiera. realmente muy Pero que interesante. son de la familia de informática. Sí, sí, claro, claro, pero que es muy interesante. Y ahora luego hablaremos por qué, porque ahora una de las Esto preguntas existía, que por ejemplo, te... eso es lo que te he comentado que existía en Andalucía con la HLC, las horas de libre configuración, que al final se ponían una asignatura para complementar el aprendizaje o el currículum. Vale. Hablando también del proyecto final de grado, desaparece, entre comillas, que ahora va a ser como un proyecto intermodular. Es decir, ¿qué nos puedes comentar al respecto? ¿Es exactamente lo mismo o cambia? Es decir, ¿se entiende que se va a poder empezar en primero y acabar en segundo? ¿O realmente va a ser, le han cambiado el nombre y sigue igual? Si realmente eres capaz en primero de hacer un proyecto con cosas de segundo que todavía no has visto, No, pues claro, pero perfecto. quiero decir, igual en primero, pues puede hacer, yo qué sé, la base de datos del proyecto que voy a utilizar en segundo. A ver, esto como todo
es cómo se organiza el equipo docente. El proyecto como tal siempre ha sido un proyecto intermodular, porque Sí, al 100%. final tú lo hacías al final, después de haber visto todos los módulos e intentabas aplicar ahí varias cosas. O sea, lo que has aprendido en cada módulo, o parte de lo que has aprendido, o algo de lo que hayas aprendido. Algunos incluso aplicaban tecnología o cosas que han visto en la empresa. Entonces, al final ya es el mismo perro con distinto collar. Perfecto. Luego, a nivel de evaluación, no sé si sigue exactamente igual o no, yo ya no me acuerdo en mi caso. Bueno, en mi caso yo al estudiarlo online era todo el examen final y ya está, ¿no? Pero por lo que estoy investigando, el 40% va a ser evaluación continua y el 60% examen final. Y si no haces la evaluación continua, te lo juegas todo en el examen final. Pero Eso claro, luego a siempre. eso está el 10% que se supone que tienes que hacer las empresas. Entonces, hay un poco de caos ahí. Vamos a dejar las cosas un poco claras. Sí, sí, por Es que yo eso. creo que la gente no debería preocuparse tanto en esas cosas. Porque creo que en esas cosas son un poco ahora mismo y antes, son secundarias, ¿no? Siempre existe en la FP lo que se conoce lo que es la evaluación continua. ¿Qué quiere decir la evaluación continua? Pues que es un derecho que tiene el alumnado y lo cual, pues, a ti se te evalúa continuamente durante el curso. Continuamente puede ser en base a prácticas, en base a trabajo, en base también a pruebas teórico-prácticas. Que no llega y solo te juegan la nota al final en un único examen. De hecho, cuando vosotros, en tu caso, si has estudiado a distancia, pues tenías o por un cuestionario por el tema, entregar tantas prácticas, luego si superabas tanto tenía un examen en febrero, luego te podías quitar materia y iba a Sí, sí, junio, sí, sí. exactamente. ¿Vale? Entonces, sigue siendo igual. O sea, vas a tener tu evaluación continua y ya está. Lo importante no es perder, es no perderla. Claro, ¿Cómo se evidentemente. pierde la evaluación continua? Pues no participando activamente del proceso de enseñanza-aprendizaje, que hay que decirlo así. ¿Qué quiere decir eso? No yendo a clase o, que es lo que yo digo muchas veces, a veces van a clase pero no participas. O sea, si tú no vas a clase puedes perderlas, tienes un porcentaje de faltas. Pero si vas a clase para ser una maceta, Pues lo mismo que no o es, no vaya. entregas las prácticas, no entregas nada, no haces nada, no participas, pues tú mismo estás perdiendo esa oportunidad de que se te pueda evaluar continuamente. ¿Por qué? Porque no estás sumando. Si no sumas, pues nada, pues al final vas a tener que ir al examen final, pero por eso de cajón, vamos. Vale, vale, Pero que yo más o tendría que menos preguntar sigue igual. si, a ver, si la ley como tal no cambia tanto. Digo, me refiero, no cambia tanto la forma de evaluar, no cambia tanto. Y ahí no habría ni siquiera comentárselo a los futuros estudiantes. Es más que aparecen nuevos módulos. ¿Cómo implica esos nuevos módulos? Que se le quiten horas a los que ya hay, que a mí, por ejemplo, sí me preocupa un poco más, porque hay módulos que pierden horas para que entren otros. Y sobre todo el tema de que va a haber práctica en primero. Por lo demás, sigue siendo todo igual. Vale, y ahora, claro, Con distintos nombres, con distintas cosas, pero con lo de igual. que sigue siendo todo igual, ahora tengo yo una pregunta, que además esta es la pregunta que está esperando muchísima gente. Oye, nueva FP, ¿se actualiza el temario o no? A ver, el temario de Dani de Dao se actualizó el año pasado, A en el mí dos mil sigue, veintidós. yo, o sea, yo he visto bueno, yo Hay un real decreto, ¿eh? Bueno, yo comento, mucha gente lo sabe, lo comento en todos los vídeos, porque mucha Vale, gente me pregunta dudas y bueno, hay muchas dudas que no se pueden resolver a vale. través de YouTube y ofrezco consultorías estudiantiles personalizadas. A mí hay muchos alumnos de consultorías estudiantiles que me dicen, oye, pues que estoy viendo en la FP esto El 29 de mayo del 2023 se actualizó. y me vienen con un temario del 2010 directamente. Y esto me ha A pasado ver, este año, es decir, no me ha pasado a el ver, año pasado. ¿qué Entonces, entendemos por un temario del 2010? bueno, pues con un temario del 2010, exactamente el mismo que hice yo. Es decir, si se actualizó en 2023, entiendo Pero que que... es un temario del 2010. Entonces, es que esto crea mucha confusión al principio, ¿vale? Entonces, esto lo digo para la gente Sí, que que se luego pueden se... haber mantenido cosas de 2010, es lo que me quieres decir, ¿no? Pero no, que es un temario del 2010. Porque vamos a ver, ¿qué es un temario que esté actualizado? Es lo que yo quiero que la gente entienda. Porque la ley, vuelvo a decir, que te dice el qué tienes que explicar, qué tienes que aprender, pero no te dice cómo ni con qué herramienta. O Vale. sea,
En programación, ¿qué es un temario actualizado? Herencia, polimorfismo, son conceptos que vienen de los años 80. SQL de los años Sí, sí, 80. Ahora, 100%. claro, ¿qué me va a decir? ¿O qué me van a decir? Que es que en un centro lo han visto con Oracle 10 y en otro centro han utilizado MariaDB. Eso es la libertad del centro, pero te Claro, están enseñando claro. lo que te tienen Sí, que pero enseñar. yo no me refería a eso. A mí, por ejemplo, a mí A ver, me... pero vamos a un caso concreto que hemos hablado antes de entorno de desarrollo. La ley te dice que tienes que manejar sistema de control de versiones. Soy yo el que decide si lo hago con Git y GitHub o utilizo Subversion o Mercurial. Entonces, no es la ley te dice sistema de control de versiones. Uso de test. Yo ya decido si JUnit, utilizar Mockito o utilizar otras cosas. Claro, no, a mí, o sea, yo te lo comentaba porque me ha venido gente este año con cosas que directamente ya no se utilizan. Por ejemplo, lo de... Ya no me acuerdo, ¿te acuerdas cuando en 2008 el tema del RSS, que era como para compartir las webs y tal? Sí, pero es que eso está en el temario de lenguaje de marca. Claro, pero a día de hoy no Eso se está, está completamente obsoleto, no se ya, utiliza. eso está. El problema es si la comunidad ha actualizado al decreto del 2023. Vale, es decir, Ya aparecen nuevas cosas, pero el RSS al final es un lenguaje de marca. claro, es decir, que lo que me estás diciendo es que aunque se haya sacado una nueva ley, no necesariamente se tiene que haber actualizado el contenido de la FP. No tiene por qué. Pero si es que el problema es que esta nueva ley lo que lo ha hecho ha sido un poquito más aséptico. O sea, por ejemplo, en desarrollo web, en entorno servidor, te dice utiliza framework para. Utiliza framework. Utiliza framework para no sé qué del cliente. Utiliza framework, ¿vale? ¿Cuál framework? Nadie te lo dice. El lenguaje de marca aparece JSON en vez de XML. Se dan pinceladas ya de no SQL. Aparece mucho de Big Bueno, Data. Aparece otras cosas de Big Data. esto que me estás Pero comentando entiendo que es con la nueva ley o con la de 2023. con la nueva ley, con la ley del 2023 de Dani de Dau. Vale, ¿y con la de 2024 se actualiza más Es que, todavía o no? a ver, 2024 es solo la organización La de la organización, FP, vale. no el título de Dani de Dau. Vale, ok, ok. Lo único que varía del título de Dani de Dau es que aparecen y que no aparecen, porque esos son de la FP, digitalización, sostenibilidad, que cambia la Vale, organización ok. de los módulos. Pero lo que tú vas a estudiar, eso se sabe perfectamente lo que vas a estudiar y lo que tienes que aprender. Vale, pues bueno, ahí en ese sentido la verdad es que a mí me Y luego alegra volver, que haya claro, contenido más actualizado, ¿eh? y luego volvemos a lo mismo. Una cosa, volvemos igual que antes. Existe el Real Decreto y luego cada comunidad tiene que sacar el decreto de DAM y de DAO, donde a nivel de la comunidad ellos contextualizan lo que se tiene que ver. Y cada comunidad puede profundizar más en unas cosas u otras y otra comunidad puede dejarlo de RSS porque les gusta o porque Sí, o porque lo entiendo también que, claro, es decir, yo comprendo que igual para un profesor que lleva mucho tiempo enseñando lo mismo, si no se le da una formación, pues en una tecnología nueva, pues igual no Ya, tiene pero la competencia es que para... la FP no te dice la tecnología que tienes que utilizar. Es que la gente se equivoca cuando dice la gente, no, es que en mi instituto, vuelvo a deciros, Claro, pongo el caso de César porque es lo más fácil. Nadie te está diciendo en segundo, por poner un ejemplo, en desarrollo web en entorno servidor, la cual también imparto, por eso digo, cuando yo hablo de las mías, sé de lo que hablo. Sí, Te dice que tienes que utilizar un lenguaje script para dentro de una página web, ¿vale? Todo el mundo puede pensar en PHP, ¿no? Lenguaje también scripting, renderiza una página web, pero también lo puedes hacer utilizando Spring Boot y Zleaf y un motor de plantilla. Por lo tanto, estoy cumpliendo. Si diera con PHP, también estaría cumpliendo si diera no solo PHP, también diera Laravel o Symfony, pero también lo estaría cumpliendo si lo diera con Spring Boot, por ejemplo, Spring, y utilizando un motor de plantilla Zleaf. O también lo cumpliría si utilizara Node con Mustache, porque al final hay un código que renderiza, se está renderizando el servidor y lo que te devuelve es la página web. sí, pero Entonces, y está en desarrollo web en entorno servidor. A ti lo que te dice la ley es que tienes que tal, y que utilices bucles y que utilices tal etiqueta HTML embebida en el lenguaje. Todo el mundo piensa en la solución que es PHP, pero también se podría hacer con otras cosas. sí, yo más que Claro, por por lo ahí... tanto, lo que nunca te va a decir la ley es tienes que hacerlo utilizando Spring Boot No, o tienes que evidentemente, utilizar evidentemente, sí, sí.
Y es lógico, ¿por qué? Porque teóricamente una de las labores que tiene que hacer el equipo educativo es decir, ¿qué empresas tenemos? ¿Con qué trabajan estas empresas? ¿Dónde se va a incorporar nuestro alumnado? Y a partir de ahí vamos a intentar reducir esa brecha, ¿no? Teóricamente, o sea, sobre todo ahora, si tienen que ir a aprender determinados conceptos en la empresa o la empresa colabora en el aprendizaje, si la empresa trabaja en Java, pues lo lógico yo de las clases en Java. Si la empresa o las empresas, la mayoría utilizan Spring Boot, lo lógico es que se impartan las cosas en Spring Boot, no que se impartan en Django. Sí, bueno, Python. yo ahí la pregunta quizás iba más, por ejemplo, imagínate, el temario de base de datos te puede decir, oye, tienes que ver SQL, pero ahora también no SQL. Igual el profesor de no SQL no tiene Pues tendrá ni que, idea. Entonces, ahí en era mi esa cosa, pregunta, ¿hay ya. formación para los profesores para que se actualicen o realmente formarse en su tiempo A libre? ver, ser profesor de informática no es fácil, ¿vale? La gente que... Entonces es bastante complicado. Y bueno, lo bueno es que la ley no cambia muy rápido. O sea, del 2010 al 2023 tampoco han cambiado 4 cosas porque tú no estás dando un bootcamp, ¿no? De tecnología específica. Pero sí, bueno, entra. Antes también estaba ya no SQL un poquito, pero ya estaba. Sigue estando y ya está. Ahora, formación. Pues al final o te la buscas tú, el profesor se la busca, o al final acaba inscribiéndose en otros cursos o la propia comunidad o pues le ofrece esa formación. ¿Qué vamos a hacer? Es lo que hay. Vale, ok. Y vale, ahora una de las preguntas que yo tenía es, porque esto se lo está preguntando mucha gente, oye, vale, cambia la FP, pero yo ya estoy haciendo la FP. ¿Qué alumnos van a seguir con la FP que ya estaban haciendo en las condiciones que ya lo estaban haciendo? ¿Y qué alumnos, pues de repente, van a verse afectados por estos cambios que Vale, empiezan a partir de septiembre de 2024? vale, pues yo voy a hablar directamente de la Comunidad de Madrid, más que nada porque es la que conozco perfectamente, porque se lo tuve que explicar a mis alumnos durante el mes de junio y a finales de mayo. Así Perfecto. que eso sí que lo puedo decir claramente. Luego te puedo comentar cosas que han pasado en otras comunidades también que conozco, pero bueno. A ver, los alumnos que entren nuevos, obviamente, entran nuevos en la nueva FP, por lo tanto cursarían el primero de esta nueva FP. Los alumnos que han pasado a segundo, pero ya son alumnos de segundo con algún módulo pendiente de primero, siguen siendo alumnos de segundo con un módulo de pendiente, así que siguen con la antigua FP. ¿Por qué? Porque entra solo en primero, no entra en segundo. No entra del tirón, todos los de segundo pasan a ser la nueva, ¿no? Ahora, ¿qué pasa con el alumno que repite con módulos pendientes? O sea, es decir, imagínate el alumno que se ha quedado con programación, entorno y ya está. Y tiene aprobada la base de datos, sistema informático, FOL, y remarco lo de FOL, y tal. Pues nada, tiene que empezar a hacerla entera. Por lo tanto, tendría un primero con los módulos que tiene pendientes, programación y entorno. FOL desaparece, no, por lo tanto, como si no lo hubiera cursado, y tendría que hacer, pues, esa optativa que no ha cursado, porque para él sigue siendo un alumno del nuevo curso, solo que ha aprobado otra, pero esta Y, no. por ejemplo, en ese caso, Bueno, perdona, las... sería la optativa y depende de dónde se imparta digitalización y sostenibilidad, porque depende de la comunidad, van todas a segundo, o van en primero, o primero una y en segundo otra, pero mínimo, mínimo, mínimo va a tener que hacer empleabilidad uno. Y bueno, lo mismo, tampoco sabemos dónde va inglés, si va en primero, va en Claro. segundo, pues todas las que entren en primero nuevas en su plan de estudios, aparte de las que ya que él tenga pendientes. Sí, y en otras comunidades, en este sentido, es más o menos como me has comentado en Madrid No tiene o por qué, no. por ejemplo, te puedo comentar, no al 100%, pero sí, porque me lo han comentado, que por ejemplo los alumnos de a distancia en Andalucía, que tenían todo aprobado, pero ya sabes que cuando se hace a distancia, el proyecto se hace en septiembre del otro Sí, curso, efectivamente. se los matriculaban automáticamente y no podían hacer ese proyecto porque tenían que hacer ahora todos los módulos de la nueva FP. O sea que estamos hablando de que la gente de la distancia de Andalucía que tiene primero aprobado, segundo aprobado, ahora tiene que Sí. hacer los 4 módulos de la nueva FP antes de poder hacer las prácticas Bueno, están ahí porque si cambiaban de modalidad también los matriculaban como alumnos de la nueva FP, o sea, pero esos están, yo creo que esos son los típicos errores que la administración comete por intentar sacar las cosas y luego cuando empiezan a darse cuenta
van sacando otra ley que parchea la otra ley. Vale, sí, Desarrollo evolutivo, ¿no? De aquí a septiembre o de aquí a eso lo tendrán todo claro. Y intentarán que no sea tan punitiva, ¿no? Claro, sí, sí. Yo te puedo hablar perfectamente de la de Madrid y te puedo decir claramente que el que repita primero va con los módulos que ha repetido en primero más todos los que entren nuevos en primero. Vale, perfecto. ¿Por qué? Porque al final son alumnos de primero y no han promocionado a segundo, por lo tanto le enganchan la nueva FP. Entonces, son alumnos de la nueva FP. Perfecto. Me gustaría, ya para ir acabando, ya estamos en la recta final de esta entrevista. ¿Qué opinión tienes tú de esta nueva FP y qué problemas ves para su implementación? Aparte de, evidentemente, pues qué cosas buenas pues consideras tú que aporta esta nueva FP. A ver, si sale bien, es una buena iniciativa. Si sale mal, pues ya se irá como siempre en este país, porque así, hay que decirlo. Los políticos proponen y luego los que se comen el marrón son los profesores, buscando las empresas, preparándolo todo. Se va a exigir mucha colaboración de las empresas. A mí eso es lo que más respeto me da. Pero sobre todo aparecen módulos transversales, que no los complementarios, que lo que obligan es quitar horas o reajustar el reparto horario de determinados módulos de la especialidad. Con los complementarios te refieres a los llamados optativos, ¿verdad? Sí, sí, a los optativos. Esos no me preocupan tanto porque al final tú puedes crear una optativa que complemente lo que se tiene que ver en clase dentro del desarrollo. Pero si tú te apuntas a un módulo de desarrollo es porque quieres aprender desarrollo. Entonces, que te quiten horas de programación, de base de datos, de tal, tanto en primero como en segundo. Entonces, como que no va a tener... Va a ser todo como más condensado, aunque luego delegue en la empresa. No sé hasta qué punto de vista un alumno de desarrollo prefiere aprender tanto digitalización como programación, que aunque luego en digitalización te lleves muchas cosas que enriquezcan también. Eso, como no se sabe todavía, será una cosa que haya que valorar a lo mejor a 2 cursos. ¿Vale? Pero sí es verdad que muchos módulos van a perder horas. Porque hay que dar cabida a muchos módulos nuevos. Entonces se pierden horas. Otra de las cosas que me da respeto, por incertidumbre, es hasta qué grado las empresas se van a implicar en ese carácter formativo, sobre todo desde primero. Vale, eso está claro. Todos conocemos también muchas veces las empresas cómo funcionan, hacen una labor increíble cuando nos cogen los alumnos y todo, pero un alumno de segundo no es lo mismo que un alumno de primero. Por lo tanto, las necesidades de atención y de aprendizaje también van a ser distintas. Por eso yo decía lo de la covisión de los contenidos con 2 perspectivas. No delegarlos completamente porque no sabes qué empresas va a tener. Sobre todo es que nunca se sabe qué empresas va a tener, cuántos alumnos va a tener, cuántos alumnos te puede coger una empresa. Entonces se juegan con muchísimas variables que quizás la gente eso es lo que no conoce. Y luego otra cosa que me preocupa es hasta qué punto esta FP es válida en todas las regiones y lugares de España. ¿A qué te refieres con eso? Vale, yo soy de Cazorla, de Jaén, un pueblo muy bonito, con un agua muy famosa también. De 8.000 personas, ¿vale? Un poquito menos, un poquito más, depende de la época del año en la que vaya, ¿vale? Y ahí, por ejemplo, está DAM. Ya de por sí es un reto que los alumnos de DAM hagan las prácticas en segundo, porque Jaén no se caracteriza por tener un amplio abanico industrial en el desarrollo multiplataforma, y menos Cazorla. Por lo tanto, tienen que salir fuera a hacerla. Eso implica también que haya que pedir determinados permisos si se sale de la provincia, etcétera, etcétera, etcétera. Si tienes 20 alumnos, pues tienes que buscar aquí a empresas, a veces en Córdoba, a veces incluso en otra comunidad, Murcia, por distancia pilla más cerca. Claro, cuando los tienes que hacer durante 3 meses, las prácticas es más factible que el alumno se mentalice que va a tener que vivir fuera si no puede conseguir una empresa de algo dentro de lo que es la provincia. Incluso la provincia a veces las distancias son muy largas, por lo tanto, ahora plantéate que te sale ese problema en primero también. Sí, es un poco de difícil implementación para... Claro, soluciones que han dado algunas un poco rocambolescas. Si no tienes empresas, divide el grupo por la mitad.
uno se va antes y cuando vuelven unos se van otros. Claro, entonces ya tienes que plantear cómo va a evaluar, qué va a ver cada alumno, y han llegado a decir chorradas tan inmensas como lo de siempre, ¿no? Graban las clases y mientras que el alumno está en la otra, como tienen la mitad en una empresa, la mitad dándole clases, o repites todo desde el principio, o graban las clases y que se la vean. Entonces yo no sé hasta qué punto, a nivel de no grandes ciudades, como puede ser, Pero en una bueno, gran pues ciudad en no creo que vaya a haber Madrid, problema, pero Valencia, Barcelona, tal, o capitales de provincia, pero sobre todo capitales de provincia que tengan el tejido de la sí, especialidad. porque ya te digo yo que, por ejemplo, yo soy extremeño, el tejido IT en Extremadura también es muy limitado. Claro, pues tú imagínate que eso también implica que tienes que buscar empresas y prácticas para los alumnos también de primero. Entonces no sé hasta qué punto. Y luego hay una cosa también muy importante, en qué momento de la ley dice que sea el profesor de Relaciones Públicas y el que tenga que ir llamando a las empresas. Sería muy interesante desde esta FP que hubieran, que lo va a haber en determinadas comunidades, un listado de empresas donde se escribieran las empresas y alguien que te dijera, nada, ¿cuántos alumnos necesitas? Toma, estas son las empresas. ¿Cuántos no sé qué? Estas son las empresas. Porque la gente no lo sabe, pero es un poco complicado a veces estar llamando, buscando la Sí, sí, burocracia de las sí. empresas, todo. Entonces, claro, ahora eso se te multiplica porque en segundo y en primero. Habrá empresas para tanta gente, habrá empresas para tal. En una gran ciudad, bien. En determinadas especialidades, bien. Pero cuidado, que esto pasa no solo en grado superior, pasa en el alumno, va a tener práctica en segundo, en primero, en grado medio en primero y en segundo, y a las FP básicas de primero y de Es segundo. decir, que podemos hablar de que podría haber en según qué, o sea, en Madrid probablemente no, pero en ciudades más pequeñas podría haber una saturación en las empresas quizás. O te vas a tener que, claro, y esas empresas aparte no es que te los cojan para que hagan tareas, que teóricamente los van a tener que formar en primero. Entonces eso es lo que me crea un poco más de incertidumbre, hasta qué punto esa realidad se va a implementar bien en todo el territorio nacional. Vale, vale. Y yo, Más pensando en cosas como, por ejemplo, mi pueblo, y que como mi pueblo hay un montón por toda España y regiones, como tú lo sabes, sí, perfectamente sí, en o sea, la Extremadura, en España Castilla-La Mancha vaciada está ahí. y en todos los sitios. Entonces no sé hasta qué punto eso puede salir bien o costará hasta que se haya hecho un periodo de rodaje. Entonces Sí, me preocupa sobre todo para los alumnos que entran nuevos este año, porque son los que van a sufrir esa implantación y esta nueva dinámica. sí, yo te quería preguntar un poco también para comparar, porque al final esto es una de las cosas que más preocupan a los alumnos cuando hacen una FP, ¿no? Que es el porcentaje de empleabilidad. Es decir, ahora mismo, por ejemplo, los alumnos que han acabado la FP de DAO o de DAM en tu centro, ¿qué porcentaje de empleabilidad tienen? Altísimo, altísimo. En torno al 90%, ¿verdad? Sí, y para arriba, sí, Vale, 90 para arriba, sí. O perfecto. sea, en eso no se tienen que preocupar. O sea, trabajar en DAM y en DAO, otra cosa es luego cómo quieran evolucionar Sí, ellos, por pero supuesto, por supuesto. otra cosa es que las empresas se lo puedan quedar en las prácticas, pero si no, hacen una entrevista en septiembre, están Sí, sí, trabajando, o sea, sí. yo te lo Hay demanda, hay comentaba. muchísima demanda, así que eso no Sí, hay sí, problema. yo te lo comentaba porque evidentemente yo pues todo el contacto que tengo con los alumnos, que ofrezco consultorías y tal, siempre, y todos los contactos que tengo en el sector IT y tal, sí sé que normalmente la gente que hace las prácticas y tal, también depende del sitio de prácticas, pero normalmente la empleabilidad es muy alta. Y hoy tuve un comentario en YouTube de alguien que decía que de su centro que solo habían cogido a dos chicas por el tema de las cuotas de género que hay en las empresas y tal, pero que el resto que no habían contratado a nadie. Y me había extrañado mucho. Digo, bueno, voy a preguntarte a ti, que eres alguien que de primera mano lo está viendo en la FP, para, no sé, quiero decir, me A extrañaba ver, mucho porque era un esto es dato que como estaba todo. totalmente en contra de todos los datos que tenía yo, pero bueno. Ya, pero es que estos son también muchísimas variables. O sea, yo te puedo decir, por ejemplo, que hay empresas que cogen a 15 alumnos de prácticas de distintos centros y luego se quedan con los tres mejores. Pues Claro, sí. las empresas son muy cucas. Sí, ¿O sí, qué decir? está O sea, claro. a nadie nadie le obliga a las empresas a contratar a esa Sí, sí, persona. eso está claro, por supuesto. Entonces, si te llegan y tú no le ves ese potencial que la empresa quiere, y ahí es donde entramos en un problema grande, porque las empresas quieren que les dé alumnos totalmente formados. Eso es que ese es uno de los problemas que yo veo también, donde va a haber ese desajuste, ¿no? Las empresas les gustaban mucho los alumnos de segundo y de determinados centros porque sabían que determinados
profesorado le habían enseñado esto, que es los que ellos utilizaban. Por lo tanto, el tiempo de que ellos se tenían que dedicar a invertirla a enseñarle era cero, y a las 3 semanas los tenían picando código como elemento productivo, como un trabajador más, a coste cero, por así decirlo. Sí, a coste salario mínimo. Claro. Claro. Ahora, si te llegan de un centro que te saben esto, de otro centro que no lo dominan, porque a lo mejor no tienen por qué haberlo visto, porque no es obligatorio verlo, pues tú tienes que a lo mejor dices, pues elijo y me quedo con este. Claro. O no me quedo con ninguno, porque no están obligados. O sea, pero es que también se olvida la gente que a lo mejor esa persona que están descartando por no haber visto eso es un diamante en bruto que si le dedicas 3 semanas de formación te puede dar un rendimiento bestial. Por eso digo, hasta qué punto van a tener personas dedicadas a la formación de verdad. Vale. Con lo cual, en líneas generales podemos tranquilizar a la gente, es decir, Sí. sigue siendo en líneas generales la empleabilidad de DAO y de DAM muy elevada, como vengo yo comentando en todos los vídeos. Y ahora bien, la pregunta que yo te hago es, ¿cómo consideras tú que la nueva FP puede afectar a la empleabilidad? ¿Va a seguir igual? ¿Va a aumentarla? ¿Puede disminuirla incluso? Yo sé que esto es una pregunta muy complicada, pero bueno, tu opinión personal, si te quieres mojar un poquito. A ver, yo creo que yo soy hijo de profesores de la FP, ¿vale? O sea, que yo he vivido la FP no como estudiante, pero sí como personas que se han dedicado a la FP. La FP siempre ha tenido un impacto muy grande en la sociedad, lo que pasa es que la gente no lo veía antes, Sí. o no se veía tanto, porque siempre se tendía la tendencia hace mucho tiempo, antes que yo empezara a estudiar, que te decían la FP para los tontos, para los que no aprueban, Bueno, pero y eso se el decía hace bachillerato y 15 las años carreras para los también, listos. Eso se decía hace 15, 10 años también, ¿eh? Bueno, pero no es cierto, ¿vale? En determinadas profesiones se puede acceder a ellas con la FP, incluso luego volver a la universidad a estudiar y volver a desarrollarte profesionalmente. O sea Sí, que yo entiendo. creo que si la FP sale bien y las empresas se involucran, pues pueden influir mucho en que se dé una formación más de calidad. Pero estamos lejos, por ejemplo, de otros modelos como los alemanes o como en otros países, que es donde las propias empresas van a los institutos a dar las prácticas a ellos. Entonces está mucho más conseguido porque tienen departamentos de formación de verdad y se involucran más formativamente. A lo mejor eso es lo que se te debería trabajar por parte del gobierno, tanto nacional como autonómico, en que las empresas se creen esos departamentos de formación, se involucren más en el proceso porque puede tener un impacto bastante grande en la sociedad. Y por lo tanto la FP tenga todavía muchísimo más valor que lo tiene ahora. Sigue siendo un valor muy seguro determinadas salidas como la informática para trabajar. Sí, bueno, y además En el entiendo que con la nueva FP sigue existiendo exactamente igual que antes el tema de puedo convalidar asignaturas para meterme en ingeniería informática, tal y cual. Por supuesto. Sí. Eso no cambia. Eso no cambia. Perfecto. Entonces, el alumnado puede trazar su carrera profesional como ellos quieran. También le digo, tampoco la cosa está en estudiar luego solo Dan y DAO y quedarte así ya cruzado creyendo que ya lo sabes todo. Puedes hacer algún tipo máster, tipo cursos de especialización, carreras si te interesa, o buscan específicos de tecnologías ya específicas para soltarte más en una tecnología concreta, o sea que tampoco es por ser Dani Daur, ya uno no es un crack, ya, ¿no? No, Por así de decirlo. hecho yo siempre digo, ¿no? Que cuando tú empiezas la FP, especialmente si vienes o bueno, que no tengas muchos conocimientos de informática, al principio se te hace un mundo, pero luego cuando ya tienes cierto recorrido en informática, dices que realmente no tenía ni idea. Es decir, te das cuenta de lo básico que es la FP, porque al final en 2 años la informática es un mundo tan amplio que en 2 años no te da tiempo a ver gran cosa. Es que depende mucho de dónde, cómo, vuelvo a decir, el contexto depende mucho. El único consejo importante que le podría dar al alumnado o a la gente que ve tus vídeos es que piensen muy bien dónde quieren cursar las cosas, que se informen con qué empresas están, que se informen con qué tecnología imparten las clases, de qué manera imparten las clases, porque ese es el valor añadido que se van a llevar. Cada centro es un mundo, cada lugar es un mundo y quien te imparta las clases, aunque parezca más duro al principio o no, pues te puede enseñar algo que a lo mejor luego te marca tu carrera profesional o que te llevas ya y no te lo tienes que mirar,
o tienen contactos con determinadas empresas que te facilitan entrar en el mercado laboral. Entonces, esa jugada que a veces la gente, voy a estudiar aquí porque no me quiero mover de mi casa o no quiero, que cuando vayan a poner las crucecitas piensen muy bien dónde quieren estudiar y que se informen antes. Con antiguo alumno, con todo. Sí, O antiguos yo... alumnos recientes, es verdad, porque la forma de dar clase de un profesor puede cambiar en 5 años, o sea que pregunten a los 2 últimos años de los alumnos y a lo mejor pues dicen, pues mira, aquí está bien, se han trabajado tal, yo tuve facilidad porque vi esto y luego en las empresas me pedían esto y ya lo sabía, o tipo, yo tuve, se quedaron conmigo porque sí se suelen quedar con todos los alumnos de este centro. Sí, Entonces yo cada... ahí lo que animo, que mucha gente, pues sobre todo estudiantes, pues no tienen todavía porque no están en el mundo laboral, que por LinkedIn pueden contactar con antiguos alumnos y si tienen dudas de cómo se hace, que lo dejen en comentarios y hago un vídeo explicando cómo puedes buscar antiguos alumnos de distintos Claro, centros o y... incluso que tampoco algunos profesores ahí son inaccesibles, o sea, existen muchas redes sociales y todo, bueno, si tienen que escribir a algún profesor o algún centro, pues supongo que no van a tener problemas en contestar. Bueno, yo no lo tengo, pero quiero decir que deberían informarse, porque es muy importante eso. Sí, sí, yo creo a mí cuando me preguntan mucho, oye, ¿y dónde hago el FP? Yo digo, bueno, o sea, es que es muy importante saber dónde vas a hacer las prácticas. Claro, primero, ¿de qué provincia eres? ¿De qué sitio? Tal, pues entonces ahí es donde te tienes que mover. Y con esto no quiero decir que haya centros mejores y peores, que va. Quiero deciros que a lo mejor hay centros en donde un alumno se puede adaptar mejor que en otros. Sí, sí. Yo estoy diciendo que todos los centros lo hacen bien, pero a lo mejor un alumno que dice, jo, es que a mí, como soy más de Java, me voy a ir a este instituto porque me gusta más Java, porque yo me quiero centrar más en el backend y sé que en institutos son muy potentes en el backend y a lo mejor otros dicen, no, pues yo sé que aquí dan Angular, que dan no sé qué, que dan React y porque son más de From. Yo qué sé, es Claro, que cada no, y instituto luego que para todo haya, un mundo. que haya institutos que tengan convenios de práctica con X empresa que a mí me interesa, en fin. Claro, por eso, por eso. O con Vale, las herramientas con las que trabajan. Por ejemplo, nosotros tenemos, por ejemplo, convenio con JetBrains, con otras empresas, pues entonces utilizamos todas sus herramientas. En vez de NetBeans, que podíamos utilizarla, o Eclipse, pues utilizamos mucho herramientas de JetBrains, cosas también de Amazon. Es que ya depende de cada instituto, tiene también sus sí, convenios, sus herramientas, su historia. vale. Y ya la última pregunta que tengo, que es la que se estarán preguntando muchos de nuestros seguidores tras ver este vídeo. Vale, yo ahora como alumno, ¿qué tengo que hacer? Si voy a empezar la FP en 2024, ¿qué tengo que hacer? ¿Qué pasos? ¿Tú qué les Ahora dirías? mismo, en verano, Bueno, entiendo que ahora mismo en verano todavía la secretaría está abierta. No, por no sé decir, si entiendo que el periodo de matrícula ya ha sido en la gran mayoría de centros. bueno, No sé, ¿qué consejos les darías tú de cara al primer año que empieza? al alumnado que entra en septiembre, ¿no? Sí, efectivamente. Primero, que entren con muchas ganas, que no piensen que la FP de DAN y de DAO es fácil. Siempre me gusta decirlo que pueden ser de los ciclos más complicados que hay, sobre todo si no tienes ideas de Sí, de, programación. de hecho ahí solo me gustaría puntualizar una cosa, que además No, de... no es Hay un imposible. vídeo que lo voy a dejar aquí en la descripción. El 80% de la gente que entró conmigo online, eh, que entraron en septiembre, en febrero ya no estaban, ya habían dejado la FP. Sí, bueno. Y Presencial no es tanto la lo tasa de lógico abandono, es que pero en una online clase de sí. 30, lo lógico es que una clase de 30 alumnos no lleguen los 30 a junio. No por cuando yo no lleguen, no me refiero a que aprueben los 30, sino que se Sí, que van borrando. abandone, tal. Sí, por el camino, porque descubren que eso no es jugar a un videojuego, están en el Discord. Entonces, que piense que van a tener que estudiar y que van a tener, y cuando yo digo estudiar es practicar mucho, porque cada uno o cada persona tiene un ritmo de aprendizaje distinto, hay gente que lo pilla a la primera, gente que necesita más trabajar, entonces que no esperen con que ver las clases y luego un vídeo de YouTube lo entiendan todo, porque al final a programar se aprende programando y hasta que no te pongas no lo vas a saber que sabes, sobre todo ese tipo de cosas. Pero que sigan teniendo, que tengan muchas ganas de aprender, que pregunten, que no se dejen ninguna duda sin resolver, que vayan a clase, que tengan una actitud muy proactiva y que tengan mucha paciencia y sobre todo tolerancia a la frustración, porque lo lógico es que las cosas no salgan bien a la primera,
que en la informática, para empezar, no sale nada bien a la primera, y si sale algo a la primera, preocúpate porque estará mal, no lo habrás testeado bien o cualquier cosa de esta. Entonces, que aprendas que las cosas no van a salir a la primera, que no son tan inmediatas como la gente piensa. Que una de las cosas que sí yo me estoy encontrando últimamente es que la gente quiere la inmediatez. Bueno, que vivimos en una sociedad que yo tengo, Exactamente. tengo un amigo que es profesor de FP, no tiene nada que ver con informática, y me comenta que la capacidad de retención bueno, no de retención, de atención de los chavales ha disminuido muchísimo. Muchísimo, sí. Eso es cierto. Pero eso digo, pero sobre todo que no busquen la inmediatez, que no hay atajos, por así decirlo. Que más vale currar bien y llevar una buena base porque eso es algo que te estás llevando para toda tu vida. O sea, alguien que aprueba y siempre va a tener dudas de cómo funciona el polimorfismo, pues salvo que se ponga en el futuro, esas dudas las va a tener siempre. Sí, sí, 100%. Y siempre estará ahí como indeciso de lo que hace. Entonces, pues que no se busque tanto la inmediatez, que tengan una actitud y que tengan actitud proactiva, de que casi que sean ellos los que vayan tirando del carro. Sí, o sea, yo al final la conclusión que saco de esto, que quizás con esta nueva FP, pues, oye, y que bueno, que esto es algo que yo siempre, cualquiera que vea los vídeos, pues al final entre líneas si lo lee, sé proactivo, búscate un centro que te interese, no te apuntes al centro lo que tú has comentado, el más cercano, pues lo tengo aquí al lado de casa y ya está, entérate y luego evidentemente ahora con la nueva FP que va a depender mucho la implementación de la comunidad, vete a secretaría, pregunta y no esperes que a mí es que me hace mucha gracia porque hay muchas veces que a mí me preguntan en comentarios, oye, ¿y si he suspendido esta asignatura, tal, no sé qué? Y digo, vale, no sé ni en qué centro estudias, ni... Vete a secretaría y, o sea, yo no te puedo solucionar la vida por internet. Me encantaría, pero no puedo. Ya, pero bueno, también es normal la gente en este tipo de cosas. Bueno, una cosa antes. Cuando yo digo que la gente se desplace o busque el mejor centro dentro de sus Sí, posibilidades, evidentemente, ¿vale? claro. También voy a dejar una cosa clara, ¿eh? Al final todo depende de uno mismo o de una misma. Quiere decir que si alguien ve que tiene una deficiencia, existe al día de hoy multitud de medios para solventarla. Quiere decir, si alguien ve que base de datos se le está quedando corta o que es un problema, hay muchos cursos de base de datos, hay muchas maneras de pulir y teniendo uno gana y esa capacidad de autoaprendizaje, la cual es muy valiosa porque la informática cambia todo cada 2 años, cada año, por lo tanto lo de autoaprendizaje, de buscarse la vida es algo que van a tener que aprender. Sí, 100%. Y sobre el resto de cosas, bueno, pues que lo que he dicho, sobre todo mucha paciencia, que no es fácil al principio y cuesta. Sí. Bueno, A gente más, pues pero cuesta. sí, sí. Pues nada, José Luis, no sé si quieres comentar algo más. Por mi parte, pues ya te he preguntado todo lo que te quería preguntar. Creo que hemos dado un muy buen vistazo pues de lo que es la nueva FP, de DAO y de DAM. Y bueno, pues no sé si quieres comentar algo más al respecto. Bueno, que no se preocupen tanto en la nueva FP, que cuando tengan que llegar las empresas ya llegarán. Quiere decir, ese periodo de empresas, que lo que tienen que estudiar y trabajar desde el primer día. Digo estudiar como se nota que soy profesor, pero pero que también piensen algo muy importante, que al final ahora el filtro con las empresas empiezan antes. O sea, saber si vas a ser un buen profesional se demuestra en tu primer puesto de trabajo, que va a ser cuando entres por el aula. Entonces, que vaya a una empresa, que vaya a otra, que se queden contigo en la empresa, que cause buena impresión y te pidan para segundo, porque esto es una de las cosas que puede pasar, que una empresa que cojan a un alumno o alumna en primero, luego lo pidan en segundo. Todo ese tipo de cosas se lo empieza a ganar ya el alumno desde el primer día. Entonces, que piensen también que ya están sembrando para luego recoger. Sí, o sea, este modelo, yo como lo veo, claro, evidentemente pues tiene muchos A ver, en un problemas mundo el ideal cómo se va a implementar y tal. en un mundo ideal sería increíble que, por ejemplo, cogieran alumnos de primero y luego en segundo, oye, que tuve a fulanico o a fulanica y que quiero seguir con él o con ella formándolo, porque además hemos seguido en contacto, creemos que es un buen valor para la empresa, creemos en él o en ella, etcétera, Sí, sí, etcétera, sí. etcétera. Eso sería lo alucinante que pasara, que es lo que a mí me encantaría. Pero también te pueden decir, oye, pues con esta Claro, persona no, sí. no A mí que no. este nuevo modelo, si se implementa bien, evidentemente todavía es bastante distinto, como has comentado tú, del Ausbildung alemán, ¿no?
pero oye, se empieza a acercar un poquito a esa FP alemana que funciona Pero también. que no se tienen que preocupar tanto. Quiere decir que al final, donde estaba Fall, ahora tiene una cosa que se llama empleabilidad, que aparecen unas optativas, pero a ellos ni les va ni les viene Te porque las van a como dar. son nuevos estudiantes, pues como si hubieran tenido una asignatura nueva, pues como en Andalucía tenían oral de libre configuración, ¿no? HLC. Que Ujú. tienen inglés, pues eso que se llevan porque al día de hoy en desarrollo sin inglés no hacen nada. Proyectos, van a seguir teniendo proyectos, le llamen como les llamen, pero van a seguir teniendo proyectos y lo único que van a tener es un periodo de práctica en primero, que es lo que más difiere, que antes las tenían todas en segundo y ahora van a sacar unas horitas más en primero, lo cual le viene muy bien para ir probando la vida real. Que lo evalúen de una manera, de otra, que tengan que mirar unos contenidos de otros. Ahora mismo yo ni me preocupaba de eso, sino que empezar con ganas e ir cumpliendo lo que se vayan encontrando en clase. Todo lo demás se lo van a ir encontrando y lo van a ir viendo sobre la marcha. Sí, de hecho dejaremos también un vídeo en la descripción bueno, un vídeo que yo hice en su momento de cómo prepararme para empezar DAO para la gente que pues quizás viene sin base y dice, oye, yo quiero empezar en verano ya a prepararme, a empezar a programar, pues oye, ahí tienes material. Es que no me preocuparía, mira que lo digo, no me preocupará de nada cómo voy a hacer unas prácticas en mayo si no soy capaz de estudiar y llevar un buen ritmo en octubre. Sí, sí, 100%, 100%. Entonces, ¿para qué me voy a preocupar de cosas del futuro? Y si el proyecto se lleva de una manera o de otra en segundos, si todavía no he empezado ni primero. Entonces, cada cosa pues se Cada va cosa a su solventando tiempo. que no llega. 100%. Pues nada, José Luis, dejaremos por supuesto tus redes sociales en la descripción del vídeo para todo aquel que quiera seguirte y de nuevo agradecerte tu tiempo Vale. y tu predisposición para la entrevista. Y en lo que pueda ayudar, pues bueno, ya me pueden contactar quien quiera y cuando quiera intentaré responder cuanto antes y ya está. Genial. Pues nada, si os ha gustado el vídeo, like, suscribiros y si queréis dejar algún comentario o cualquier duda que tengáis, encantado de responder y estoy muy contento de cómo está creciendo el canal, la comunidad que estamos creando. Así que, a la próxima, mes amis.